Listo. Bueno, muy buenas tardes tengan todos y muchísimas gracias por estar presente en este ciclo de conferencias al que le hemos llamado la Asociación de Estudios Bolivianos Presenta. Hoy tenemos la grata presencia de Alejandro Morea y María Luisa Sux para iniciar esto y bueno, vamos a estar hablando de la Guerra de Independencia. Doy paso a Vincent Nicolás, que es nuestro presidente de la Asociación de Estudios Bolivianos, para que dé las palabras de inauguración. Vincent, por favor. Sí, gracias, Roger. Buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos todos a este programa ya de fin de gestión. Esta semana tendremos muchas actividades. Durante toda la semana también se va a poder votar para la elección del nuevo directorio de la AEB. Para todos los socios que están inscritos en el padrón, por favor tomen en cuenta este dato. Entonces empezamos el ciclo de conferencia de esta semana con el tema de las independencias. Agradecer a los expositores de hoy, a María Luisa Sux y a Alejandro Morea, que va a presentar también esta noche en esta mesa sobre charcas en la independencia entre Lima y Buenos Aires. Entonces, muchas gracias a los expositores y cedo la palabra a nuestra vicepresidenta también. Adelante, Claudia. Muchas gracias, Vincent. Bueno, darles la bienvenida a todos a este ciclo de conferencias y, como dice nuestro presidente, ya de cierre de nuestra gestión. Ha sido, bueno, una gestión un poco compleja por la pandemia que, bueno, nos ha obligado a suspender nuestro congreso, nos ha puesto muchas limitantes, pero también nos ha abierto posibilidades hacia lo virtual. Y bueno, en ese sentido, en estos 2 años hemos presentado toda una serie de charlas y conferencias que, bueno, han tenido, creo, bastante éxito y ha sido una forma de comunicarnos con los asociados y de poder seguir discutiendo diversos temas de investigación que hacen a lo que ahora es Bolivia. Entonces, bueno, les doy la bienvenida y espero, bueno, que nos acompañen toda la semana con las actividades que tenemos y que las charlas de esta noche sean, bueno, muy importantes para abrir un debate y, bueno, agradeciendo a los ponentes, a Alejandro Morea y también a María Luisa Sux, que están esta noche con nosotros. Bueno, los dejo. Gracias. Muchísimas gracias, Vincent. Muchísimas gracias, Claudia. Y bueno, esperamos que las charlas que comienzan, las conferencias que comienzan hoy nos llenen de conocimiento y, como decía hace un momento Alejandro, ¿no? Que haya un diálogo que traspase fronteras. Al parecer siempre estamos así en nuestras fronteras nacionales y no dialogamos con otros países. Esta semana vamos a tener expositores de varias partes, entre ellos está Gilles Rivière, Isabel Combes, Henriette Szabo, Ana Rebeca Prada, y bueno, todos ellos van a estar compartiendo sus conocimientos, sus investigaciones en este espacio, que esperamos sea fructífero, ¿no? Bueno, ya para empezar y hacer una breve presentación de nuestro primer ponente, que es Alejandro Morea. El título de su conferencia es El abandono del Alto Perú, una relectura de los objetivos políticos y militares del Ejército Auxiliar del Perú durante la Revolución. Para hablar un poco de su currículum y así de forma resumida, porque conocemos que es bastante amplio, Alejandro es profesor y licenciado en Historia por la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina, doctor en Historia por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, investigador del CONICET, del Centro de Estudios Históricos de la Facultad de Humanidades, y se desempeña como docente investigador de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la misma universidad. Además, es profesor del diploma de posgrado en Historia Pública y Divulgación Social de la Universidad Nacional de Quilmes. Y sus trabajos son enfocados principalmente al proceso revolucionario
y es autor del libro El Ejército de la Revolución, una historia del Ejército Auxiliar del Perú en las guerras de independencia. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, por estar presente con nosotros. Y bueno, ahora sí te cedo la palabra para que nos puedas presentar tu conferencia. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos o buenas noches. Al menos acá en Mar del Plata ya está bastante oscuro, se puso bastante de noche. Primero, agradecerles la invitación a la asociación. Como les manifestaba recién en la previa, en la preproducción, cuando probábamos la conexión y demás cuestiones, para mí fue muy grato que me extendieran la invitación, porque me permitía efectivamente tratar de trazar un diálogo con colegas con los que habitualmente uno no tiene la posibilidad de encontrarse. Por otro lado, también agradecerles que me hayan incluido en un panel con María Luisa, porque es parte de mi bibliografía habitual, parte de las cosas que uno lee, con las que uno ha aprendido, entonces la posibilidad también de compartir un panel con ella y tener la posibilidad de exponer algunas de mis ideas y algunos de mis argumentos, también es una oportunidad que a mí me resultaba muy seductora. Entonces no tenía muchos argumentos realmente para decir que no. Por otro lado, contarles que sí, efectivamente voy a tratar de enfocar algunos aspectos de los trabajos que he hecho sobre el Ejército Auxiliar del Perú, sobre todo algunas ideas que están en ese libro que comentó Roger al principio, en mi presentación, y que tiene que ver por ahí con una síntesis de trabajo de algunos años, y tratar de enfocarlo en el espacio, ¿no? En Charcas, para cumplir también un poco con lo que se me solicitó. Como la mayoría en contexto de virtualidad, preparé una presentación que acompañe mi exposición, para que sea un poco más llevadero y no estén todo el tiempo viendo en primer plano mi cara. Y con la idea también de un poco de trabajar eso, ¿no? La cuestión espacial. Bueno, en algún punto lo que a mí me interesa explicar, o lo que me interesa explicar al menos el día de hoy, ¿no? Es tratar de pensar por qué efectivamente ese ejército auxiliar, o esos ejércitos auxiliares que fueron enviados desde Buenos Aires en los inicios del proceso revolucionario, en algún momento efectivamente abandonan la región del Alto Perú, y tratar de repensarlo a partir de una rediscusión de los objetivos políticos y militares de esa fuerza militar en el marco de la revolución, en función también de alejarme de ciertas miradas más canónicas de la historiografía, que es un poco la discusión que está detrás de mi trabajo en sí mismo. Por eso yo planteé como una presentación para el día de hoy con 3 o 4 ejes, en realidad con 3 ejes, y dependiendo cómo avance con el tiempo, porque suelo ser bastante larguero, avanzar con el último ítem, que sería tratar de explicar un poco más por qué para mí este es el ejército de la revolución. Pero para pensar en esta idea de por qué el ejército auxiliar, los ejércitos auxiliares se retiran después de la derrota de Sipe-Sipe, de ese espacio, para mí había que pensarlo en función de ver cuál es la mirada historiográfica sobre el ejército, cómo se lo ha trabajado, cómo se lo ha estudiado, cómo se lo ha pensado, cómo se ha pensado las guerras en esa clave, en una clave historiográfica, para después ir avanzando en esta cuestión de la relación con Charcas o con el espacio altoperuano, que es lo que nos permite, o lo que me permite a mí efectivamente, que el abandono, que quizás en una mirada más clásica y más tradicional puede parecer como en algún punto hasta inexplicable, en realidad tiene una lógica política y militar, que en realidad amerita una relectura más general de eso, de la estrategia política y militar de los distintos gobiernos revolucionarios entre 1810 y 1820, y pongo la fecha de cierre acá en 1820, no porque crea que en 1820 se cierra el proceso revolucionario, sino que en realidad pongo esa fecha en 1820 porque es cuando el Ejército Auxiliar del Perú desaparece como tal, que es junto con
gobierno central de las Provincias Unidas. Digo, la desaparición del gobierno central y la desaparición del ejército van en simultáneo, y en parte una cosa tiene que ver con la otra, y por eso el corte lo pongo en ese momento, no porque me parezca que efectivamente la revolución termine en 1820. A ver, yendo a esta cuestión más historiográfica, los trabajos clásicos, pero también los más contemporáneos, digo, la producción actual suele abordar este ejército a través de los que serían como las campañas militares y sus comandantes. Esto creo que me parece que no es algo que demasiado novedoso lo que estoy diciendo en algún punto, pero generalmente se habla de las 3 campañas al Alto Perú, de los 3 ejércitos auxiliares, y la fecha para pensar esas campañas en general coincide muchas veces no solamente con batallas que resuelven en algún punto quién controla o quién domina efectivamente ese espacio, sino que tiene que ver también con algunas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, en el caso de la historiografía argentina, con procesos propios del gobierno central de las Provincias Unidas instalado en Buenos Aires. Entonces, la primera campaña sería la que va de 1810 a 1812, y que sus principales comandantes serían Juan José Castelli y Antonio González Balcarce, aunque también podemos incluir acá al que fuera efectivamente su primer comandante militar, que es Francisco Ortiz de Ocampo, y Hipólito Vieites, que es el primer enviado de la Junta al ejército, y que podríamos incluir también a Juan Martín de Pueyrredón, que es el que se hace cargo un poco del ejército una vez que se retiran Castelli y Balcarce. El segundo momento sería el que coincide con la comandancia de Manuel Belgrano, y que va desde 1812 hasta 1814, y que incluye hitos como, no sé, el éxodo jujeño, del cual hoy se está conmemorando un año más, es parte de esas fechas bicentenarias, y en realidad esas partes de la memoria histórica. La batalla de Tucumán, la batalla de Salta, Vilcapugio, Ayohuma, y que bueno, termina con un nuevo retroceso de esa fuerza militar, primero hasta Jujuy y después hasta Tucumán. Y un tercer momento, que es el que concluye con la batalla de Sipe-Sipe, el 29 de noviembre de 1815, y que es el que protagoniza básicamente José Rondó, aunque formalmente se inicia con el relevo de Belgrano por José de San Martín, ¿no? Ahora, como yo les decía, este ejército auxiliar tiene una actuación política y militar hasta 1820, en que se disuelve junto con el gobierno central de las Provincias Unidas y del Río de la Plata, y lo que suele ocurrir es que lo que viene entre 1816 y 1820 aparece borrado casi de los relatos, aparece muy a cuentagotas, algunas menciones, como si ese ejército a partir de 1816 casi que desapareciera. Vuelve a aparecer en los relatos historiográficos más tradicionales y más clásicos hacia 1820 por el motín de Arequito, que se produce, es una posta dentro de lo que era el Camino Real, en la ciudad de Arequito, cerca de lo que hoy es la provincia de Santa Fe, en la Argentina, y donde ese ejército que estaba instalado en Tucumán desde 1816, había recibido órdenes del gobierno central para trasladarse hacia Santa Fe para enfrentar a las fuerzas de Estanislao López, gobernador de Santa Fe, Francisco Ramírez, gobernador de Entre Ríos, a los partidarios de Artigas y sus partidarios también, en defensa del gobierno central ante el desafío que significaban el Proyecto de los Pueblos Libres, liderado por José Artigas, y estos gobernadores que proponían la organización de las Provincias Unidas confederal o federalista. La sublevación o el motín de Arequito lo que hace es sustraer a ese ejército de la participación de lo que va a ser la batalla de Cepeda, que va a terminar en la victoria de Artigas, López y Ramírez contra Rondó, que era el director supremo en ese momento, y que lleva a la gobernación de Córdoba, del que era en ese momento el segundo del ejército, Juan Bautista Bustos. Pero lo que pasa con el ejército entre 1816 y 1820 no suele estar presente casi en ningún relato historiográfico. Y acá es donde a mí me interesa centrarme más en la mirada más historiográfica de la cuestión. O sea, de cuál es la propuesta con la que generalmente se analiza esto, ¿no?
la mirada más clásica sobre los procesos revolucionarios, lo que uno encuentra, lógicamente, es una lectura del proceso revolucionario muy enmarcada en los marcos nacionales actuales. ¿Sí? Con una serie de presupuestos que tienen como fundamento la preexistencia de la nación, ¿no? Digo, como que hay una nación que todavía no se ha manifestado, pero que ya existe y que busca la independencia. Entonces lo que solemos tener es una mirada muy teleológica del proceso, que lo que hace es equiparar las guerras que tienen que ver con este proceso, que muchas veces llamamos guerra de independencia, asimilar estas guerras a una guerra en clave bien antiimperialista entre colonias y metrópolis, que lo que busca es la conformación de una nueva sociedad, una nueva república. Entonces, en esa clave, el Ejército Auxiliar del Perú, su principal cometido y función desde su creación es la lucha por la independencia, la lucha por asegurar la libertad, la lucha por dar cabida a la existencia de esta nación preexistente y que está buscando manifestarse. Y lo que ocurre en Arequito en algún punto refuerza esa mirada. ¿Por qué? Porque la explicación del motín se da en esta clave. Los oficiales y soldados de ese ejército se resisten a participar de la batalla de Cepeda porque entienden eso como una guerra civil. O sea, que eso es parte de la guerra civil. Y que ese ejército fue conformado para pelear una guerra de independencia. Entonces no le corresponde involucrarse en los enfrentamientos internos entre diferentes opciones políticas sobre cómo organizar las Provincias Unidas. Las miradas actuales se han despojado de esto en gran medida, digo, estas miradas más clásicas, ¿no? Digo, ya en general no se habla de la preexistencia de la nación, no hablamos, a veces mantenemos el título de guerras de independencia, pero en realidad hablamos de guerras revolucionarias, de guerras de la revolución. No necesariamente se ve esto como una mirada que priorice la cuestión antiimperialista, de ver el conflicto como un conflicto antiimperialista, sino que muchas veces se enfatiza esta cuestión de la guerra civil, y una guerra civil en diferentes planos, ¿no? Como, no solamente porque es una guerra civil, en principio porque es una guerra que se da al principio entre partidarios de la monarquía, o fidelistas del Consejo de Regencia, y aquellos que rechazan, pero que todos se identifican con Fernando, o por esta cuestión de la fuerte presencia de americanos, ¿no? Los ejércitos que se terminan enfrentando, sino que lo que pasa en la actualidad, si bien la historiografía como ha dejado estas miradas más clásicas, lo que sigue ocurriendo es que lo que pasa con este ejército también desaparece en los relatos, entre 1816 y 1820. Cuando uno encuentra un relato más general sobre el proceso revolucionario, lo mismo, en 1816 este ejército desaparece del relato, vuelve a aparecer en 1820. Y acá lo que suele ocurrir es que el Congreso de Tucumán, la instalación de este ejército en la ciudad de Tucumán y el cambio de estrategia militar, lo que llevan las miradas más contemporáneas sobre el proceso revolucionario es a cambiar el foco. Si antes se hablaba del Ejército Auxiliar del Perú, bueno, ahora se empieza a hablar del Ejército de los Andes, ¿no? Porque como pareciera que la cuestión militar, la cuestión de la guerra, pasa de un espacio, del espacio alto peruano, del espacio incluso del interior de las provincias, a la región de Cuyo, a Chile, y de ahí hacia Perú, hacia el virreinato del Perú, ¿no? Ahora, para entender por qué después del repliegue del ejército auxiliar sobre Tucumán, después de Sipe-Sipe, y pensar por qué muchas veces este ejército es como en algún punto olvidado, y por qué efectivamente se produce este abandono de la región de Charcas, en realidad el tema no son las campañas, ¿sí? Que es una periodización válida, acercarse al ejército a través de las campañas o de sus comandantes es una periodización válida, sino que en realidad lo que tenemos que hacer es repensar un poco las guerras, para mí, mi propuesta es que lo que hay que hacer es repensar un poco estas guerras. Voy a avanzar un poco en... Ya sea que nosotros nos paremos una mirada más clásica o una mirada más renovada sobre los procesos revolucionarios, es claro que el Ejército Auxiliar del Perú tiene como su espacio de actuación principal lo que es el norte de la Argentina y Bolivia en esos años que van de 1812 o de 1810 a 1815, ¿no? Esa expedición que es enviada de Buenos Aires hacia Córdoba, en principio, en 1810, tiene como destino final
lo que es el límite de los dos virreinatos, el virreinato del Río de la Plata y el virreinato del Perú. Cuestión que se va a mantener a lo largo de los años, ¿no? Más allá de los avances y de los retrocesos, el espacio de actuación del ejército en esos años está muy circunscrito a este mismo lugar, ¿no? La base el campamento general del ejército, la base del ejército puede ser la ciudad de Jujuy o puede ser la ciudad de Tucumán en estos años, pero siempre la mirada está puesta hacia lo que es la frontera, lo que había sido la frontera entre ambos virreinatos. Y la zona de conflicto, de combate, de movilización, está más o menos siempre en los mismos lugares, que es un poco lo que yo quiero buscar representar con estos mapas, ¿no? El ejército, lo más al sur que llega en este periodo, es la ciudad de San Miguel de Tucumán. Este es el retroceso mayor. Una vez que el ejército inicia su marcha hacia el norte, lo más al sur que va a llegar en sus retrocesos es la ciudad de San Miguel. Sobre todo en la batalla de Tucumán en 1812. Y acá lo que estamos viendo son esas campañas. Acá son González, Balcarce y Castelli, acá es Belgrano, y la última campaña, que es la que protagoniza Rondó, ¿no? Que lo mismo, pasa por ahí el campamento de Tucumán a Jujuy, como lo había empezado a armar de San Martín y un poco siguiendo a Belgrano, pero el espacio de actuación siempre más o menos es el mismo. Y lo que hay es una relación que es política, pero es una relación militar de la revolución con ese espacio a través de la figura del comandante, de los comandantes militares de este ejército. Porque en cada avance hacia el Alto Perú, lo que hay es un envío de autoridades o la designación de autoridades, que muchas de ellas son enviados desde Buenos Aires, no necesariamente todos porteños, pero sí son enviados desde Buenos Aires, donde lo que se busca es personal, ubicar en las diferentes gobernaciones, personas que respondan directamente a los gobiernos instalados en Buenos Aires. Esto se corta, como ustedes saben, y es un poco lo que estoy tratando de contar, en 1815 con la derrota de Sipe-Sipe. La derrota de Sipe-Sipe en ese momento no estaba claro que iba a significar un corte, porque de hecho Rondó, en lo primero que hace, una vez que es derrotado y retrocede hacia Jujuy, es tratar de ver o de repensar de qué otra manera se puede volver sobre el Alto Perú, pero lo cierto es que ese es el último momento que el Ejército Auxiliar del Perú va a tener una fuerte presencia en Charcas. Salvo por la expedición que comanda Gregorio Araoz de la Madrid en 1817, cuando Belgrano vuelve al mando, la verdad es que no hay nuevas intervenciones de esta fuerza militar. Lo que sí vamos a tener van a ser a las fuerzas que comanda Martín Miguel de Güemes como gobernador de Salta, que operan en ese espacio que para nosotros hoy está muy claro cómo está delimitado, porque en ese momento no necesariamente era así, que tienen con ese espacio Salto Jujeño y lo que sería hoy el sur de Bolivia, ¿no? Ahora, para entender por qué en 1815 todavía estaba abierta la posibilidad de una cuarta expedición, de un cuarto momento de intento de controlar ese espacio, y por qué eso desaparece, en realidad, para mí la clave es pensar efectivamente el contexto político de 1815-1816. Porque me parece que eso explica efectivamente lo que ocurre con el ejército auxiliar y el abandono del espacio alto peruano. Que no tiene que ver necesariamente o solamente con el hecho de apoyar el plan sanmartiniano a la hora de pensar o de la mejor forma de ganar las guerras de independencia, o de asegurar la independencia que recién se ha declarado, ¿no? Y acá tiene que ver con el objetivo político y militar de la revolución. Una cosa que a mí me gusta enfatizar en estos momentos, o generalmente en este periodo, es la cuestión de que durante mucho tiempo, de lo que hablamos, de lo que llamamos guerra de independencia, es más sencillo decir contra quién se pelea, o sea, contra quién pelea el Ejército Auxiliar de Perú, cuáles son sus adversarios en algún punto, que en nombre de qué o en nombre de quién lo hace. Sobre todo si lo ponemos en términos de principios. Como conocemos el resultado final, y el resultado final es la independencia y la conformación de 4 repúblicas en lo que alguna vez fue el Virreinato del Río de la Plata, a veces dejamos de lado la mirada que plantea esta cuestión de la ambigüedad inicial en la cual se mueve la revolución.
Con esto no quiere decir que no hubiera personajes o procesos o actores que desde el mismo inicio del proceso revolucionario quisieran la ruptura o la independencia. Me parece que eso está bastante claro. Lo que a mí me interesa en un punto reponer es que los primeros conflictos que se dan entre las tropas del Ejército Auxiliar del Perú y, por ejemplo, las tropas del virrey del Perú, se dan en un marco donde no hay una ruptura abierta con la monarquía, donde no hay un corte tajante en los lazos entre unos y otros. Por eso muchos autores, por ejemplo, en el caso por ahí de Historiografía Argentina, que más lo ha enfatizado esto es Raúl Fradkin, de enfatizar la cuestión de la guerra a veces como guerra civil, digo, está bastante claro en esos primeros momentos. Ahora, esto cuando uno lo mira del proceso revolucionario, cuando uno ve la correspondencia, cuando uno ve las proclamas, cuando uno ve las órdenes, para las autoridades virreinales está claro que lo que tienen enfrente son revolucionarios, que lo que buscan es la independencia. Pero cuando uno lo mira desde Buenos Aires, o desde la junta que se empieza a formar en Buenos Aires y en mayo de 1810, lo que parece primar por sobre todas las cosas es eso que Alperín Tongi dijo muy bien en Revolución y Guerra, es que la revolución en Buenos Aires, o el gobierno que se instala en Buenos Aires, lo que primero pretende hacer es heredar el control sobre el espacio virreinal, sobre el virreinato del Río de la Plata. Entonces lo que hacen es enviar una serie de expediciones militares a Montevideo, a Paraguay, a Córdoba y con destino al Alto Perú, que lo que buscan es asegurar la elección de diputados, como dice formalmente, ¿no? Como promueve la Junta, ¿no? La incorporación de diputados y de representantes de las diferentes jurisdicciones del interior al nuevo gobierno conformado en Buenos Aires, pero a su vez superar o eliminar o correr de la escena a aquellos que resisten el nuevo estado de cosas, al nuevo gobierno. El nuevo gobierno que no solamente se conforma en nombre de... Un nuevo gobierno que no solamente se ha conformado en nombre de Fernando VII, sino que esa ambigüedad, esos posicionamientos oscilantes que tienen los revolucionarios, es bastante palpable para ver incluso entre aquellos que identificamos como los actores más radicales, ¿no? Entonces, lo que empezamos a ver es que la cuestión de la guerra en clave independentista, en clave de ruptura, de la conformación de una nueva unidad política o una nueva comunidad política para el espacio que alguna vez fue el Virreinato del Río de la Plata, empieza a tomar forma con el mismo desarrollo del proceso revolucionario. Y lo paradigmático, en algún sentido, es que este ejército auxiliar, que durante mucho tiempo fue la principal instrumento militar con la que contaron los gobiernos en Buenos Aires para imponer su autoridad, cuando efectivamente se declara la independencia y que efectivamente la guerra ahora ya es formal entre comunidades políticas que se presentan independientes, bueno, este ejército es corrido de ese escenario y la principal fuerza militar con la que van a contar los gobiernos instalados en Buenos Aires, en el caso del directorio, para efectivamente asegurar la independencia es el ejército de los Andes. La estrategia militar prioriza ese espacio. Ahora, ¿qué pasa con este ejército? O sea, ¿qué es lo que hace este ejército? Este ejército, entre 1816 y 1820, lo que va a hacer es asegurar la gobernabilidad y la autoridad del gobierno, el gobierno central de las Provincias Unidas, en lo que alguna vez fue el interior del Virreinato del Río de la Plata. Entre 1815 y 1816 es bastante evidente la desintegración política de ese proceso revolucionario, los conflictos internos que lo atraviesan, y sobre todo lo que uno puede ver, no solamente ya como la disidencia artiguista en el litoral, sino la expresión y la aparición de expresiones federalistas o de personajes que se identifican con una organización confederal en el interior mismo de las provincias. Algunos a veces identifican a Güemes con estas corrientes. Digo, la verdad es que más allá de si Güemes o no es federal o no, lo cierto es que hay expresiones de diferentes actores importantes del proceso, en las gobernaciones de Córdoba, en la gobernación de La Rioja, en la gobernación de Santiago del Estero, en la misma Salta, que empiezan a plantear la necesidad de organizar las Provincias Unidas sobre un sistema político diferente al centralismo que se había impuesto desde 1810. Y esto toma fuerza
toma fuerza en el Congreso de Tucumán. Si bien el que es elegido es Juan Martín de Pueyrredón, y Juan Martín de Pueyrredón impulsa una organización de vuelta centralista, o reconstruye el centralismo y las bases de sustentación del centralismo en los diferentes puntos que todavía permanecían dentro de las Provincias Unidas, lo cierto es que para poder hacer esto tiene que hacer frente a las disidencias que empiezan a aparecer en el interior. Y para hacer frente a las disidencias que aparecen en el interior, lo que hace este director es echar mano del Ejército Auxiliar del Perú. Entonces, el abandono de Charcas por parte del Ejército Auxiliar del Perú, en parte responde a un cambio de estrategia militar, en el sentido de pensar cuál es la mejor forma de asegurar la independencia recién declarada, y acá es donde aparece el Cruce de los Andes, San Martín y demás, sino lo que aparece también es que junto con eso hay una situación de inestabilidad y de conflictividad interna muy grande al interior de las Provincias Unidas. Que el punto más alto fue la salida y la renuncia de Carlos María de Alvear como director supremo, pero que la elección de Pueyrredón no significó la desaparición de ese conflicto interno. Todo lo contrario, ese conflicto continuó. Y lo que vemos es que el Ejército Auxiliar del Perú, entre 1815 y 1800, o en realidad desde 1816 a 1820, va a tener un espacio de actuación diferente al que había sido el característico entre 1810 y 1815. Desde su base en San Miguel de Tucumán, este ejército va a intervenir en conflictos que sean en La Rioja, en Santiago del Estero, en Córdoba, incluso en la frontera entre Córdoba y Santa Fe, para zanjar las disputas que se dan entre aquellos que son partidarios del federalismo o del confederalismo y aquellos que están alineados con el proyecto centralista de Pueyrredón. Entonces, este ejército se termina volviendo un actor clave en la gobernabilidad que logra el directorio de Pueyrredón. Gobernabilidad que va a terminar diluida en 1820, ¿no? Pero digo que en esos años es bastante patente que, a diferencia de lo que habían sido en 1814 y 1815, entre 1816 y 1819 se logra cierta estabilidad política al interior de las Provincias Unidas. Y es lo que yo trato de mostrarles con este mapa, o sea, de señalar cuáles son las intervenciones. Quizás el ejército no se desplaza completo hacia ninguna de las localidades, ni hacia La Rioja, ni hacia Córdoba, ni a Santiago del Estero, pero sí unidades importantes de ese ejército. Y es un ejército que Belgrano reconstruye después de la batalla de Sipe-Sipe, y que vuelve a tener, o vuelve a alcanzar los números que en algún momento tuvo previo a la batalla, por ejemplo, de Vilcapugio o de Ayohuma. En esos números estamos en 3.200 hombres. Entonces, ese ejército se vuelve clave en la gobernabilidad de las Provincias Unidas. Entonces, cuando uno piensa de por qué se produce el abandono, no tiene del Alto Perú por parte del Ejército Auxiliar, no tiene que ver solamente con la idea del cambio de estrategia militar que impulsa San Martín, como diciendo, bueno, por el camino real hacia Potosí o hacia Perú, es inviable, la serie de derrotas que han habido en Huaki, en Vilcapugio, en Ayohuma, en Sipe-Sipe, marcan un poco el límite. Lo mejor que se puede hacer es una estrategia más bien defensiva, sustentada en la movilización de guerrillas, de fuerzas irregulares al mando de Güemes y de las distintas partidas que surgen en el propio Alto Perú. Sino que junto con eso hay que pensar en realidad con la situación política más general de las Provincias Unidas. Y acá es donde es necesario por eso tener la mirada entre 1810 y 1820. Alejandro, 5 minutos más, por favor. Sí, cierro con esto. Acá es lo que me permite, recuperar lo ocurrido con el Ejército Auxiliar entre 1816 y 1820, es lo que a mí en algún punto me llevó o me obligó a repensar los objetivos políticos y militares de este ejército. ¿Sí? Si los adversarios pueden ser aquellos que impugnan el futuro de la revolución, pero no el proceso revolucionario, que impugnan el modelo de organización política, pero no la revolución y la independencia en sí misma, lo que uno en algún punto vemos es que aquello que dijo Alperín, de que el gobierno en Buenos Aires lo que pretende es heredar el
el gobierno o la autoridad sobre los espacios que habían conformado el virreinato, en realidad eso nos pone a pensar en realidad cuál es el objetivo principal de esta fuerza militar, porque nos permite también repensar lo que pasa en Arequito. Y acá es lo que a mí me interesa en algún punto alejarme de la mirada como más teleológica de la revolución. El envío de esta expedición militar en 1810, ¿sí?, tenía como objetivo, el objetivo político y el objetivo militar, es en algún punto asegurar la subordinación de esas jurisdicciones que habían formado parte del Virreinato del Río de la Plata y que Buenos Aires pretende seguir gobernando. Y en ese sentido, ya sean las autoridades virreinales o aquellos que impugnan el proceso desde el interior, en otros espacios, la actitud es la misma por parte de Buenos Aires y por parte de este ejército. Lo que pasa es eso, una historiografía decimonónica que buscó reforzar la construcción identitaria nacional, lo que enfatizó es esa cuestión de la guerra de independencia. Entonces, lo que pasa entre 1816 y 1820 y la represión de la disidencia interna no entra dentro de esa explicación. Ahora, cuando uno repone esta cuestión de la ambigüedad inicial, uno repone el contexto político y sus diferentes coyunturas entre 1810 y 1820, lo que uno puede ver como una constante a lo largo de los 10 años de funcionamiento de este ejército, es que en algún punto este ejército, aunque no siempre le respondió al poder central, aunque muchas veces se le rebeló, aunque muchas veces se le puso en contra, el objetivo principal que tuvo fue asegurar la gobernabilidad y el control de ese espacio al proceso político iniciado en mayo de 1810 en Buenos Aires. Entonces el abandono, y con esto cierro, el abandono de Charcas no tiene que ver solamente con esta idea de las guerras de independencia, la guerra contra los realistas, la guerra contra la monarquía, y de pensar que es solamente una cuestión de estrategia militar en el genio de San Martín, sino que cuando uno lo pone en un contexto más amplio, lo que ahí aparece, ¿sí?, es la construcción de una nueva comunidad política con base o con sede en la Ciudad de Buenos Aires o gobernada desde la Ciudad de Buenos Aires, que usó diferentes instrumentos militares para asegurar su autoridad, ¿sí?, y la pertenencia o que esos espacios se mantuvieran dentro de su esfera de influencia. Entonces, pensar el abandono de Charcas a partir de 1816 por parte del Ejército Social del Perú, ¿sí?, no tiene que ver tanto con la cuestión de dejar ese espacio librado a su suerte, en pos de la independencia, sino que tiene que ver con objetivos políticos y militares que tienen que ver con asegurar la gobernabilidad de un espacio más acotado, quizás, pero que estaba puesto en cuestión en la coyuntura de 1815-1816, cuando parecía que las Provincias Unidas ingresaban en un proceso de desintegración que parecía final. Proceso de desintegración que tuvo lugar poco tiempo después, 1820, pero que en 1815-1816 logró ser resuelto mediante la redirección de este ejército del espacio alto peruano hacia lo que hoy es el interior de la Argentina. Nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Y bueno, ahora vamos a dar paso a la ponencia de la doctora María Luisa Sux, que, bueno, su título es 1809, 1811, 1814, un espacio de lucha entre dos virreinatos, La Paz y el sur peruano. Bueno, para hablar un poco de María Luisa Sux, docente de la carrera de Historia, una de nuestras más grandes docentes. Tiene estudios de doctorado de Historia en la Universidad Nacional de San Marcos en Lima, maestría en Historia Latinoamericana de la Universidad Internacional de Andalucía, sede La Rábida, diplomado en Derechos de los Pueblos Indígenas por la Universidad de la Cordillera, docente emérita de la carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés. Es autor, entre otros, muchos libros de la Coca Liberal, La Paz en su ausencia, y el complejo proceso hacia la independencia de Charcas. Muchísimas gracias, doctora María Luisa, por estar presente con nosotros. Y bueno, a todo el público que nos acompaña, pueden ir haciendo sus preguntas mediante el chat interno, que luego ya, una vez que acabe la doctora María Luisa,
vamos a dar paso a esto. Bueno, ahora sí, doctora María Luisa, por favor, su ponencia tiene 30 minutos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Roger. Muchas gracias, Vincent, Claudia, Ricardo, por organizar estas charlas después de, bueno, todo lo que se ha vivido. Es una alegría volver a compartir y volver a charlar y además aprovechar esta oportunidad para conocer nuevos investigadores, compartir la investigación con otras personas y sobre todo conocerlo a Alejandro Morea con su ponencia. Yo también le leí, yo también he leído algunos trabajos de él y bueno, es esta la historia que como un buen rompecabezas va armando la historia completa. No sé si se está viendo bien la pantalla, lo que estoy compartiendo, ¿está bien? Sí, sí, se ve. Ya, Sí, perfecto. se ve bien. Bueno, he trabajado ya durante varios años en un objetivo, ¿no? Después de haber analizado el proceso de independencia desde varias perspectivas, y el objetivo ha sido tratar de cambiar el lugar de enunciación, el lugar de análisis de este proceso tan complejo de la independencia. Que como ya lo dijo Alejandro, ha tenido pues una visión generalmente nacional y por lo tanto el proceso de independencia de cada uno de los países se lo veía no solamente de forma independiente, sino contra el proceso de independencia del país vecino, ¿no? Un ejemplo es esa visión que se tiene en Bolivia de que los ejércitos auxiliares que llegaron del Río de la Plata eran ejércitos de ocupación, cosa que no es lo correcto porque en realidad era un mismo espacio, era el espacio del virreinato del Río de la Plata, pero así lo ve la historiografía boliviana. Por el otro lado, la historiografía peruana, que durante muchos años ha centrado su guerra de independencia entre 1821 y 1824, colocando a todos los procesos anteriores como antecedentes o precursores de la independencia y últimamente como proyectos independentistas regionales, ¿no? Y en el caso de la historiografía argentina, un centralismo porteño, digamos, para hacer el análisis, de tal manera que los procesos de independencia que abarcan un espacio, el espacio del norte, hoy del norte argentino, son también estudiados como procesos de historia regional y digamos, dependientes del proceso grande que surge en Buenos Aires. Entonces, a partir de eso, lo que he querido yo trabajar es de qué manera se da un proceso de guerra, un proceso bélico en un espacio más amplio que es el espacio surandino y que analizando entre 1809 y 1825 abarca un territorio que va desde el Cusco hasta Tucumán y desde el Océano Pacífico hasta la región de la Chiquitanía. Ahí es donde se movieron los ejércitos, ahí es donde se dieron las batallas, ahí es donde se dieron las alianzas y los diferentes hechos y movimientos de gente, inclusive de refugiados y todo lo demás. Entonces, la necesidad de ampliar este espacio, de darle una nueva centralidad a lo que terminaba siendo espacios marginales en las historiografías regionales, inclusive la de Chile, que no toca para nada la independencia de lo que era antes el Perú, no estamos hablando de Tarapacá, Arica, nos plantea la ubicación de nuevos espacios. Desde esta perspectiva es que yo estoy agarrando para esta ponencia el espacio norte de este gran espacio surandino, que sería La Paz y el sur peruano, y en tres momentos específicos de la guerra temprana, digamos, 1809, 1811 y 1814.
Ha habido muchos otros momentos, ha habido y anteriores, inclusive 1805, y también posteriores, pero yo me voy a concentrar en analizar estos. Entonces tenemos que estos espacios regionales, y hay que entender además que este espacio de lucha del sur andino está dentro de un proyecto de lucha continental. Parto del principio de que además de una guerra de independencia, lo que hay es una lucha por controlar el territorio de los virreinatos. Y en este caso también el territorio que había pasado del virreinato del Perú al virreinato del Río de la Plata. Pero también hay otros dos espacios que también están luchando por la hegemonía continental, que son el de Nueva Granada, que finalmente va a desarrollarse con el proyecto bolivariano, y el del Imperio Brasilero, que también va a tener proyectos de avance continental. Entonces, si pensamos el proyecto continental y el proceso de la guerra como una lucha de digamos, cuatro fuerzas hegemónicas ligadas al poder de España y de Portugal, vamos a entender mejor por qué se dieron estas guerras y por qué abarcaron estos espacios, las guerras que las tenemos cada una separada de la otra. El centro de mi estudio, entonces, va a estar ubicado en el espacio circunlacustre, ¿no? Es decir, el centro del que yo me voy a mover es el espacio del lago Titicaca, ¿no? El altiplano paceño y los espacios del sur peruano, fundamentalmente Cusco, Puno, Arequipa y en parte Tarapacá. Y también ver que las relaciones económicas y sociales y políticas de La Paz con el sur del virreinato del Perú van a ser permanentes, a pesar de que se cree un nuevo virreinato, no se van a romper estas relaciones. Las relaciones familiares inclusive son muy claras, y esto va a ser también un elemento central para establecer una unidad bélica, digamos, si se puede hablar de un espacio de lucha que articula la paz con estas regiones del Perú. Y ya tenemos, por ejemplo, el antecedente de la rebelión de 1805. Este es el espacio del Virreinato del Perú y el del Virreinato del Río de la Plata. Si nos vamos a ubicar en un espacio, digamos, hasta simbólico, podría decir que es el desaguadero, ¿no? Que está en el lago Titicaca, porque va a ser ese el centro en el cual se va a mover estos años, los dos ejércitos dando vueltas alrededor, tratando de controlar uno y el otro, ¿no? Y aquí está el lago Titicaca. Es interesante cuando uno busca nuevos mapas, porque o son mapas del Perú y Bolivia aparece un poquito, o son mapas de Bolivia y aparece solamente hasta Puno, ¿no? En cambio, si uno busca el mapa del lago Titicaca, aquí recién se puede encontrar, y lo interesante es que este es un mapa del imperio, de la expansión de Tiahuanaco. Entonces podemos decir que este espacio tiene tanta antigüedad como podría tener Tiahuanaco o los señoríos aymaras, que explicarían precisamente este espacio de guerra. Y finalmente, la sucesión de todos los pueblos del lago Titicaca, que nos muestran que es un espacio muy poblado, con muchos grupos, ¿no? Aymaras a su alrededor, con algunas ciudades también criollo mestizas, y que van a estar constantemente citados cuando se habla del avance de tropas y del retroceso de tropas en todo este proceso histórico. Entonces tenemos toda la región que hoy día es Bolivia, la región de Omasuyos, la región de Pacajes, el desaguadero, aquí La Paz, ¿no? Y por el otro lado, toda esta región de Cepita, qué sé yo, de la anterior del señorío Lupaca, Puno, ¿no? Y toda esta zona del norte, de
del norte del lago Titicaca, por donde también transitan constantemente grupos de, digamos, inclusive guerrillas y otros, la llegada, digamos, y la articulación en el lago Titicaca se va a dar sobre todo por esta zona, ya sea por Copacabana y Tiquina, o por esta otra zona a través del desaguadero y mucho menos por el norte, aunque vamos a ver que como en 1814 esta zona también va a ser importante. Esto para ubicarnos en cuál va a ser el centro, pero además la importancia que va a tener Cusco y Arequipa en esta región de Puno. El primer momento es el de la Revolución Paceña, la revolución del 16 de julio de 1809. No la voy a profundizar, todos conocemos el movimiento de Chuquisaca el 25 de mayo de 1809 y su expansión en Charcas, que como lo ha demostrado Rosana Barragán, también Roger y Andrea en el trabajo que hemos hecho de forma conjunta, en realidad hay como unas alianzas entre Chuquisaca, La Paz, en parte en Santa Cruz y Oruro por un lado, y por el otro lado Potosí, Cochabamba, de lo que podríamos llamar entre comillas una contrarrevolución dirigida por el gobernador Francisco de Paula Sanz, gobernador de Potosí, ¿no? Pero este movimiento ya va a tener unas respuestas que se marcan claramente, una preocupación por ambos virreinatos, porque es un movimiento que está destruyendo el orden en medio de esta crisis de la monarquía, ¿no? Y posteriormente la insurrección en La Paz, el 16 de julio, mucho más radical que la de Chuquisaca, la creación de la Junta Tuitiva, pero además un punto central, que esto ha sido trabajado por Roger en una exposición que hizo hace un mes más o menos, que es su expansión hacia todo el altiplano, el altiplano de La Paz, su expansión hacia Pacajes, hacia Omasuyos, precisamente en estas regiones del lago Titicaca, ¿no? Su expansión aquí, pero también el intento de expansión hacia Puno, ¿no? Que va a marcar el cambio de pensar que no es solamente un proceso regional centrado en Charcas, sino que hay un intento de pasar hacia el otro lado y hacia el otro virreinato. De esa manera va a haber una respuesta desde el Virreinato de Buenos Aires, enviando tropas de Vicente Nieto y además una serie de cartas, mensajes y también negociaciones con lo que podría llamarse la respuesta desde el Virreinato del Perú. Porque si bien Buenos Aires sabe que con la llegada del ejército que viene de Buenos Aires dirigida por Vicente Nieto, se puede controlar el movimiento de Chuquisaca con el apoyo de Francisco de Paula Sanz, son conscientes de que el levantamiento de la Revolución Paceña, la participación indígena en este movimiento, hace que sea mucho más difícil de controlar y por lo tanto van a hacer la vista, digamos, van a tener que aceptar que el Virreinato del Perú entre al territorio del Virreinato del Río de la Plata con el ejército, un ejército formado en el sur peruano y dirigido por José Manuel de Goyeneche, que era en ese momento presidente de la Audiencia del Cusco. Entonces, Goyeneche crea un ejército reclutando gente del Cusco, reclutando gente de Azángaro, de todo el altiplano peruano, y va a entrar al territorio del altiplano paceño y por lo tanto del Virreinato del Río de la Plata por dos caminos, por dos rutas. Por un lado, por la ruta del desaguadero, ¿no? Y
va a tratar de avanzar ahí, aunque sabe que los indios de Pacaje son los más organizados, y la principal ruta va a ser por la ruta de Copacabana, ¿no? Cruzando Tiquina, de tal manera que va a avanzar con su ejército. Mientras tanto hay problemas internos en La Paz, pero sí hay un ingreso de un ejército que proviene del virreinato del del Perú, a lo que yo he llamado la campaña del altiplano paceño, que en realidad no hay grandes batallas, hay una pequeña batalla en Chacaltaya, pero en todo caso sí hay un avance, sí hay intentos de resistencia por parte de los indígenas y sus subdelegados, y finalmente se va a tomar la ciudad de La Paz por parte del ejército del sur del Perú, dirigido por Goyeneche. Y posteriormente va a haber la llamada campaña de Yungas, donde Goyeneche va a avanzar una vez que llegue a La Paz, va a enviar tropas a Yungas. En Yungas se va a dar ya una batalla, la batalla de Irupana, ¿no? Donde los revolucionarios van a perder, y lo que se va a dar es ya la última etapa de este proceso, el juicio a los revolucionarios, ¿no? Con la muerte de Murillo, con la muerte de todos los protomártires. ¿Qué podemos hablar sobre esto? Aquí está la imagen de Pedro Domingo Murillo, que es el héroe paceño, el presidente de la Junta Tuitiva, pero no es solamente él el que ha peleado, y no es solamente en la ciudad de La Paz que se ha dado la revolución, sino en todo el altiplano paceño, pero también en la región de Cepita, en la región de Yunguy, en toda esa región del sur del lago Titicaca, y más bien en gran parte la resistencia y la represión va a venir por el lado de Puno, ¿no? El ejército de Goyeneche va a partir de Puno, avanzando sobre el altiplano paceño y cruzando el Desaguadero o cruzando Tiquina, que eran los dos caminos de ingreso. Entonces, este primer encuentro entre La Paz y el sur peruano nos muestra que en la frontera, digamos, entre una posición y la otra no es necesariamente el Desaguadero, porque va a haber intentos de también insurreccionar la parte del altiplano sur peruano, del lago Titicaca, de la parte peruana, pero el rol de Manuel Quimper va a ser fundamental para controlar este avance, ¿no? Tenemos aquí a Juan Manuel de Goyeneche, que es el personaje más importante del ejército real, del ejército del rey, durante los primeros años de la independencia, que es el que llega, y eso sí, el virreinato del Río de la Plata no lo va a dejar pasar más allá de La Paz, como era la intención de Goyeneche, y le va a decir: quédese usted en La Paz, controle La Paz, juzgue a los revolucionarios o a los insurgentes de La Paz, pero no pase más allá, ¿no? Entonces, es como si el territorio ocupado por un virreinato y por el otro se hubiera movido, y porque La Paz queda bajo la custodia del ejército de Manuel de Goyeneche, aunque después del juicio a los insurgentes va a retornar nuevamente al territorio del virreinato del Perú. (1811), la segunda momento. La campaña del Desaguadero y la sublevación indígena. Podemos decir que este proceso empieza en la Revolución de Buenos Aires de mayo de 1810, porque es en este contexto que se nombra el primer ejército auxiliar del norte o del Perú, que es el que ha trabajado Alejandro hace un rato, y que estaba dirigido por González Valcárcel y Juan José Castelli. Es el ejército que va a subir, que va a llegar a Charcas, al cual se van a sumar las ciudades de Charcas, apoyando a la Junta de Buenos Aires, ¿no? Y esto va a coincidir con la sublevación indígena, dirigida por Titichoca y Cáceres y Jiménez de Manco Cápac,
¿no? Que se van a aliar a los porteños van a seguir avanzando por Oruro, van a llegar nuevamente al altiplano cercano a La Paz, van a tomar La Paz sin ningún problema. Inclusive la autoridad que había dejado Goyeneche en La Paz se va a sumar a los porteños, es decir, es un avance absolutamente triunfante, ¿no? Y lo que sí podemos decir es que en este momento existen dos proyectos que pueden ser considerados continentales. Tanto Juan José Castelli como Goyeneche tenían claramente la intención de no quedarse en el desaguadero y avanzar uno sobre el virreinato vecino. Los dos querían avanzar sobre los virreinatos vecinos. Goyeneche lo va a lograr y lo va a lograr, va a llegar hasta Tucumán prácticamente. Castelli no va a lograr sino su nombre, que va a avanzar mucho más que él mismo en persona. El proyecto continental de Juan José Castelli y su relación con el sur peruano tiene mucho que ver con el envío de Mariano de Argandoña, que es un espía suyo, un delegado pero secreto de Castelli, que a fines de 1810, inicios de 1811, va a recorrer todo el sur peruano. ¿Cuál es el objetivo de Mariano de Argandoña? Es conocer cuál es la posición de los pueblos del sur peruano con relación a la Revolución de Buenos Aires, y si existe una posibilidad de que estos pueblos se sumen a la lucha revolucionaria, dando lugar a un avance que no sea un avance solamente de tropa, como podría ser, o solamente del ejército auxiliar, sino que se produzca, como se había producido en las ciudades de Charcas, un apoyo militante de los pobladores de Arica, Tacna, Arequipa y Cusco a la causa porteña. Entonces, Mariano de Argandoña va a visitar, no Arica, Tacna, perdón, va a visitar Tacna, va a visitar Arequipa, va a visitar Cusco, y ahí hace el informe de qué es lo que él ve. Y lo que ve Mariano de Argandoña es que la zona que está más ligada al proyecto porteño es Tacna, ¿no? Inclusive él va a hablar del balanzario, que es el que se va a sublevar posteriormente. En Arequipa también ve apoyo de la élite arequipeña, inclusive va a lanzar un manifiesto y va a dar un discurso y todo lo demás. En cambio, él ve que el Cusco es mucho más difícil de controlar, debido a que hay muchos curas, según él, ¿no? Hay muchos curas que manejan a las mujeres y que las mujeres no dejan que sus maridos se afilien a la causa porteña. En todo caso, lo que hace Mariano de Argandoña es ampliar el proyecto político para que después pueda llegar el proyecto militar a estas zonas, y él lo ve de forma muy, digamos, optimista, ¿no? Dando cuenta de que todo el sur peruano está a favor de la causa porteña, y sin tener en cuenta que Goyeneche seguía pues trabajando en esta zona. Al final tiene que escapar del Cusco de forma, digamos, aventurera, y vuelve a Oruro, donde se encuentra con Castelli. De todas maneras, mientras avanzaba Castelli y el ejército, el primer ejército auxiliar y los indígenas hacia el desaguadero, por el otro lado avanzaba también el ejército del rey, ¿no? Y es ahí que se va a producir en el desaguadero la llamada batalla de Huaqui. Aquí, bueno, está Juan José Castelli, y esta es la frontera del desaguadero, ¿no? Tenemos el lago Titicaca, ¿no? Y el desaguadero, y la frontera cruza precisamente en esta zona del desaguadero, ¿no? Este es el camino por el desaguadero hacia Jesús de Machaca, y este es el camino que viene de Huaqui, ¿no? Entonces, esta es la frontera del desaguadero. Lógicamente tienen que mover el mapa para entender cómo es hoy día, ¿no? Porque va
del desaguadero sale de norte a sur desde el lago Titicaca, ¿no? Todos conocemos el resultado de la batalla de Huaqui. Este es el plano de la batalla de Huaqui. Y cuando fuimos la otra vez con Roger y con Alejandro Rabinovich a visitar dónde fue la batalla de Huaqui y pudimos pasear por todas estas regiones, nos dimos cuenta que, bueno, el ejército revolucionario estaba perdido, ¿no? Con relación a el avance que ya había tenido Goyeneche y muchas otras razones que están explicadas en el libro de Ale Rabinovich. Porque ya anteriormente Goyeneche había cruzado al otro virreinato y el fuerte de su ejército se hallaba en este lado del desaguadero, ¿no? Y va a avanzar tanto por este lado como por el lado del desaguadero y por el lado del lago Titicaca, y recién es a esta altura que está el ejército revolucionario, ¿no? Entonces, bueno, son muchas las razones por las que se va a perder esta batalla. Sin embargo, había ya una presencia muy fuerte y casi permanente del ejército del rey, dirigido por Goyeneche en esta zona del desaguadero. Otro personaje importante, porque va a ser como la cabeza de la posición del rey en esta zona del lago Titicaca, va a ser Manuel Quimper, subdelegado de Puno, ¿no? Que va a apoyar constantemente el avance de las tropas de Goyeneche. De forma paralela y después posterior al avance a la batalla de Huaqui, se va a fortalecer más bien la sublevación indígena, y esta sublevación que está dirigida por Cáceres y por otros más, pero que en este momento ya está aliada a los cochabambinos, van a realizar un nuevo cerco a la ciudad de La Paz en 1811. Este cerco va a ser así también muy, muy duro, no tan largo como el de Tupac Katari, pero va a producir mucho miedo también en toda la región. Mucha gente va a escapar, y donde escapan los paceños es donde sus parientes, que están al otro lado del desaguadero, precisamente en Tacna, en Arequipa, donde también estaban la otra parte de las familias paceñas. Sin embargo, es interesante ver que el cerco de la ciudad de La Paz es muy difícil de abrir, porque además está insurrecto todo el altiplano de La Paz, inclusive el de Oruro. Y entonces, ¿qué es lo que hace este personaje? Manuel Quimper ve que es muy difícil combatir a la sublevación indígena que está en toda la intendencia de La Paz, y entonces él pide al virrey del Perú que envíe a pacificar la zona a los nobles, al noble indígena, al noble militar indígena Mateo García Pumacao. Entonces, ¿quiénes van a ser? Así como Goyeneche ha sido el que ha reprimido la primera insurrección de 1809, el cerco de La Paz y la insurrección indígena de 1811 va a ser reprimida precisamente por Mateo García Pumacao. Él era un cacique muy importante en la región del Cusco. Él había luchado contra Tupac Katari, en este momento ya era viejo, y entonces van a llegar dos ejércitos de naturales, el de Mateo García Pumacao con los naturales del Cusco, y el de José Choquehuanca con los naturales de Azángaro, y entre los dos van a realmente pacificar violentamente y de una forma muy sangrienta la sublevación indígena del altiplano paceño. Esta es la segunda etapa, el segundo momento donde La Paz y el sur peruano se van a enfrentar, se van a relacionar, y de una forma totalmente, pero en este momento digamos, con un fuerte choque. Sin embargo, la sublevación indígena nuevamente
antes de la llegada de Mateo García Pumacahua y de los indígenas del Cusco, va a expandirse más allá del desaguadero, porque va a ver intentos de sublevación en la región de Cepita, en la región de Chucuito. Perdón, doctora María Luisa, 5 minutos más. 5 minutos, perfecto, gracias. ¿Cuál va a ser el impacto de estos movimientos? Fundamentalmente en la región de Tacna. En primer lugar, el intento de la sublevación llevada a cabo por Tomás José de Cela en Tacna en 1811, de forma paralela a la derrota de Huaqui, ¿no? Y que va a ser descubierta antes de que estalle, y posteriormente, ya en 1813, la de Enrique Pallardell. Además de estos dos movimientos, vamos a encontrar el movimiento de Huánuco, que si bien no tiene una relación directa con ejércitos que vienen desde el lado de La Paz o desde el lado de Charcas, sí va a estar presente la figura mítica, en este caso ya, de Juan José Castel, con el nombre del Inca Castel o del Rey Castel. El tercer y último momento, la sublevación del Cusco y su expansión. No voy a tratar el tema del sistema de guerrillas, pero sí la situación en el Cusco, que era muy complicada porque había muchos conflictos por el tema de la constitución, por el tema del pago del tributo, y lo que se va a dar es en 1814 una sublevación en la ciudad del Cusco que está dirigida por el mismo Mateo García Pumacahua, y también por los hermanos Angulo, por Ildefonso de las Muñecas, y que tiene como objetivo, en este caso, el centro ya no es el lago Titicaca, el centro de la insurgencia ya no es La Paz, sino el Cusco, se da la vuelta, ¿no? Y el objetivo de la sublevación cusqueña es abarcar, pero nuevamente, este espacio que había sido pensado por Mariano de Argandoña, pensado por Castelli, que había sido también recorrido por Goyeneche, ¿no? Y que va a tener este avance, ¿no? Una vez que se subleva el Cusco, va a haber Béjar, que va hacia la zona de Ayacucho, García Pumacahua, que baja hacia el sur, hacia Arequipa, y Muñecas y los hermanos Angulo, que se van a ir hasta la ciudad de La Paz. Estos son los hermanos Angulo. Los hermanos Angulo tienen contacto con Álvarez de Arenales, ¿no? Es decir, que forman parte de lo que yo he llamado la línea, el espacio de la insurgencia, ¿no? Ese espacio central de la insurgencia en el altiplano. Y bueno, que se va a producir un nuevo cerco a la ciudad de La Paz, que se va a dar en septiembre de 1814 y que va a ser un cerco terrible porque dura 3 días, se abre el cerco y entra el ejército cusqueño a La Paz en medio de conflictos y de problemas y de rumores y todo lo demás. Van a morir gran parte de los hombres de la élite de La Paz y se va a producir realmente una masacre en La Paz. Se van a establecer ahí los cusqueños, pero los cusqueños están aliados con los indígenas de toda esta región, desde Puno y todo el altiplano paceño, nuevamente están organizados apoyando a los insurgentes, esta vez cusqueños, los Angulo y el cura Muñecas. La represión del levantamiento paceño, en este mapa está tanto el avance desde Lima para reprimir la sublevación de Huánuco, las tropas de Arequipa que van a reprimir el avance de Pumacahua, y finalmente Juan Ramírez, que tiene que venir prácticamente desde Tupiza, ¿no? Tiene que avanzar hacia el norte, abandonando todo el proyecto que tenían de ir nuevamente hasta Jujuy y Salta,
y van a subir hacia el norte. Ramírez va a controlar la insurgencia en La Paz y va a seguir con la represión hasta Puno. ¿Cuál es el resultado? Que, bueno, Ildefonso Las Muñecas va a constituir su guerrilla en el norte de La Paz, en la región de Larecaja, porque es la región que justamente por el otro camino, por el camino que no se utilizaba, por el camino de los valles, puede articularse mejor con el Cusco. Entonces, esa es la razón por la que Muñecas se pone en Larecaja, porque puede articularse tanto con el sistema de guerrillas de Charcas, que ya estaba en decadencia en este momento, que tenía muchos problemas, pero también esperaba que nuevamente se subleve el Cusco. Bueno, ya en esta época el jefe del ejército del rey es Joaquín de la Pezuela. Como conclusión podemos decir que no podemos negar que la existencia legal de una frontera en el Desaguadero no marcó para nada el movimiento de tropas, el movimiento de ideas, el movimiento de refugiados, de gente que constantemente cruzaban la zona circunlacustre, articulando La Paz, Puno, Arequipa, Cusco, inclusive Tacna en determinado momento, e inclusive más abajo, todavía más al sur, ya en 1815, a la región de Tarapacá. Entonces tenemos un nuevo espacio que cruza no solamente los dos países que después se formaron, como es Bolivia y Perú, sino que cruza los dos virreinatos. Entonces, un espacio de guerra entre dos virreinatos, los que nos da nuevamente un ejemplo para entender que fue un proyecto continental de hegemonía y que había intenciones y había proyectos de cruzar a los otros virreinatos y de tomar control en los otros virreinatos también. Yo me quedo aquí. Muchísimas gracias por escucharme. Muchas gracias a la doctora María Luisa Sux, realmente importantes las ponencias que tenemos en esta oportunidad. Y bueno, ahora sí vamos a dar paso a las primeras preguntas que nos han llegado, sin antes, por favor, pedirle a Ana María Rochetti que vuelva a hacer su pregunta contextualizándola. Bueno, aparte de esto, la primera pregunta sería de Eric del Portillo para la doctora María Luisa Sux. Él pregunta, ¿la Revolución de la Paz repercutió ideológicamente a las provincias de Puno, Arequipa y Cusco para que se sumaran a ese movimiento en 1809? ¿O no existió ninguna simpatía por parte del sur del Perú por la Revolución de la Paz? Doctora, por favor. Muchas gracias. La Revolución de la Paz sí logró, digamos, tener gente que apoye más allá del desaguadero, ¿sí? Pero cuando se trató de meter a Puno, el rol de Quimper fue importante porque, digamos, el Puno no se sumó, ¿ya? De todas maneras, toda la región de Cepite y todo, era una región que aparentemente sí tenía algunos avances, digamos, algunas negociaciones para poder entrar. Sin embargo, claro, el miedo que se tenía a los indígenas sobre todo hizo que el pueblo de Puno, que ya había vivido barbaridades durante una historia muy triste durante la sublevación de Túpac Katari, y además la ciudad de Puno, que es la más importante de toda esta zona, no se sumó a la revolución, ¿no? Y además, más bien vino la contrarrevolución por parte del ejército de Goyeneche, pero la verdad es que en medio de la guerra a veces puede haber noticias, puede haber otros documentos, y sería muy bueno poder ver en otros archivos, en Puno, en Huancané, en Cepita, si es que hay archivos regionales, porque estos no van a estar en otros archivos, si es que hay grupos insurgentes también en esa zona.
Tal vez Roger, que es el que más ha trabajado este temita, podría aportar algo más a esta respuesta. Perdón, pero ahora son ustedes los protagonistas. Bueno, ya, entonces le preguntas a Roger en otro momento, si es que ha encontrado algunos datos más. Bueno, tenemos otra pregunta esta vez para Alejandro y es de Florencia Vallivian. Muy buena tu ponencia. Una pequeña pregunta. ¿Por qué no mencionas el cuarto ejército auxiliar dirigido por Rondó? Esto para Alejandro Morey. Bueno, muchas gracias. Para mí el ejército de Rondó es el tercero, o sería como la tercera expedición al Alto Perú. Yo siempre hablo de un único ejército, porque hay un núcleo que se mantiene a pesar de las derrotas que producen mucha desorganización, hay como un núcleo que se mantiene. Y para mí Rondó es el tercero. Lo que pasa es que yo por ahí me centré más en el relato de lo que sí para mí es el cuarto momento, que es del 16 al 20, que es lo que me permite explicar por qué desaparece como del relato sobre Charcas, o por qué parece que se abandona Charcas, que era un poco la idea. Lo que sí se da durante la cuarta comandancia más importante, que es la segunda comandancia de Belgrano del ejército auxiliar del 16 al 20, sí una expedición muy chiquitita de la Madrid, pero que bueno, que no tiene un alcance como tuvieron las anteriores, ¿no? Mil gracias, Alejandro. Sí, tienes razón, claro, Rondó era la tercera, pero la Madrid, pero digamos un poco ya se abandonó el Alto Perú. Claro, sí. ¿No? Por eso no me detuve mucho, porque la trascendencia de esa expedición de la Madrid es relativa. O sea, me parece que auxilia más a Güemes en algún momento en términos de comprimir la situación local que otra cosa. Exacto. Mil gracias, Alejandro. Me gustó mucho tu ponencia, además. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Florencia y Alejandro. Tenemos otra que creo que va para los dos ponentes, de Feliz Fiosic. Una curiosidad que tengo de estas nuevas direcciones de la época revolucionaria. ¿Tiene que ver con buscar nuevos archivos o los mismos archivos, pero mirándolos en épocas y o espacios menos estudiados? Gracias a los dos, excelentes ponencias. Bueno, de un poco lo que mencionaba la doctora María Luisa en este caso, ¿no? Y bueno, la pregunta es válida para ambos, tanto para María Luisa como para Alejandro. Alejandro, responde primero y yo después. Bueno, creo que el grueso en realidad uno lo sigue siendo con los archivos que uno podría pensar tradicionales. Pasa que la lectura de los documentos siempre está muy atravesada por el contexto historiográfico, académico en el cual nos movemos y por las preguntas que nos hacemos. En mi caso, muchos documentos que yo consulté, que leí, que trabajo y que analizo, han sido revisitados por los historiadores más de una vez. El problema no es el documento en sí, sino la pregunta que le hacemos al documento y el dato que construimos a través de ella, del relevamiento documental. Sí me parece que son importantes, como recién decía la profesora, por ahí revisitar o visitar otros archivos que no han sido tenidos en cuenta, que por ahí son archivos locales o regionales, que pueden aportar algunos matices, algunas diferencias, que nos permiten profundizar en algunos temas. Pero me parece que con los archivos tradicionales, los clásicos, uno puede construir historiografía nueva. Yo respondería que ambos, ¿sí? Los archivos tradicionales, pero a veces nuevos documentos en los archivos tradicionales también. Es el caso de 1809, ¿no? Donde Rosana Barragán ha encontrado más de 10.000 fojas sobre 1809 que no habían sido leídas ni trabajadas y que están en el Archivo General de la Nación en Buenos Aires. Lo que ha ocurrido es que se ha pensado que el proceso se inicia con la Revolución de Mayo de 1810 y no se ha buscado lo anterior porque no estaba en lo que es Argentina hoy día. Entonces hay que buscar también nuevos documentos en archivos tradicionales y también nuevos archivos. El archivo de Puno nos puede dar mucho. He visto que se está trabajando también el archivo en Tarapacá.
El archivo de Oruro a mí me ha servido mucho, el archivo de La Paz para ver todo el tema de la llegada de los cusqueños y su apoyo indígena, la mayoría encontrado en el archivo de La Paz. Entonces pero coincido con Alejandro, que lo que hay que hacer es buscar con nuevas preguntas y ir tanto a archivos nuevos, archivos pequeños y archivos tradicionales, digamos, donde vamos a encontrar. Bueno, la siguiente pregunta es de Gonzalo Valdés para la doctora María Luisa Sux. ¿El plan de hegemonía que indica por el Virreinato de La Plata puede indicarnos algún antecedente más? Bueno, como el Virreinato del Río de la Plata es un virreinato más nuevo que el Virreinato del Perú, el Virreinato del Perú quedó como, digamos, dolido por la pérdida de Charcas, ¿no? Porque sobre todo la pérdida de Potosí. Sin embargo, cuando se produce lo de 1809, el mismo virreinato del Río de la Plata ve que no es capaz de controlar su propio territorio, por eso tiene que aceptar más bien que entre Goyeneche por otro lado. Pero Juan José Castelli sí tiene un proyecto continental y esto se puede ver porque manda manifiestos no solamente al territorio de Charcas, sino que manda a todo el virreinato del Perú, y sus manifiestos en quechua, por ejemplo, se los ha encontrado hasta en Trujillo, en el norte del Perú. Entonces, él tenía ese proyecto, pero es un proyecto que a su proyecto político, digamos, modernizador, de igualdad, de igualdad ante la ley de los indígenas y todo lo demás, este proyecto sea asumido por la población inicialmente del sur peruano, ¿no? Y posteriormente esto ha sido leído, no solamente que el proyecto continental, yo lo llamo continental porque cruza a otro virreinato, no quiere decir que Castelli quiere irse hasta Bogotá, no, pero sí, él quiere cruzar más allá del desaguadero y exportar la revolución porteña, sobre todo a la sierra peruana, y ese es un hecho, ¿no? Y el hecho que en Huánuco se hable del rey Castel o del Inca Castel que estaba yendo a liberarlos, quiere decir que este mensaje sí fue escuchado en parte en esta zona surperuana. Y lo mismo dice Mariano de Argandoña en su informe secreto. Pero posteriormente, el proyecto de San Martín es también un proyecto continental, ¿no? Que va a cruzar de un virreinato al otro, pero por otro camino, por el camino de Chile. Muchas gracias a la doctora. La siguiente es para Alejandro Morea, y es de Ana María Rochietti. Mi pregunta tiene que ver con los movimientos de guerrilla en el Alto Perú, mientras se producía el conato de revolución exportada por Buenos Aires. Me pregunto si ese ejército no se encontró con una resistencia a un independentista que no se sujetaba al ejército exógeno. Cabe destacar las figuras de Castelli y Monteagudo en el proceso. A ver, la relación del ejército auxiliar con expresiones locales de resistencia a las autoridades virreinales del Perú es compleja. De hecho, la mayor parte de los trabajos, incluidos los tuyos, Roger, los de María Luisa, lo que muestra es que la articulación entre lo que sería el proyecto que se impulsa desde Buenos Aires y los actores locales son complejos. Y lo que uno encuentra ahí es que tienen agendas diferentes, que por momentos confluyen y por momentos no, y tiene que ver muchas veces con la lectura política de las figuras que están a cargo de esas expediciones militares, y no pensando solamente en los comandantes, sino también en aquellos que son designados como gobernadores cuando efectivamente el ejército ocupa el espacio y logra designar autoridades, ¿no? Que empieza un proceso de designación de autoridades, que sobre todo lo hacen, ya que me parece que es más fuerte en las primeras dos, con Castelli y con Belgrano, porque el control que tiene Rondó es bastante relativo de todo. Tiene un control muy relativo de su ejército, y aún todavía más del espacio. Entonces la articulación con los actores locales es como muy compleja,
Y la sensación que yo tengo cuando miro este proceso del Ejército Auxiliar del Perú es cierta incomodidad, ¿no? Como cierta incomodidad con la articulación local, como que no hay posibilidad por momentos de efectivamente de conducir en un único proceso, porque hay como un espíritu de subordinación, diciendo, bueno, ese espacio perteneció al Virreinato del Río de la Plata, se pretende que pertenezca o que siga bajo la influencia de las Provincias Unidas, y hay una idea de tratar en algún punto de mantener esas jerarquías de ciudades alternas, ciudades cabeceras, ciudades subalternas, de las autoridades y de quiénes son los interlocutores y desde dónde se digita esto. Me parece que en el caso del 14 esto es bastante claro, que Belgrano en algún punto es más exitoso en alguna articulación entre el 12 y el 13, pero que en el 14 esos grupos se vuelven muy autónomos, y que con Rondó el conflicto es más manifiesto en términos de la imposibilidad de la integración, más allá de la integración de Arenales, que hay un intento de integración de Arenales formal al ejército y después del 14, me parece que es muy complejo y que tiene que ver con que hay una experiencia previa también, ¿no? Que es lo que siempre reponía la profesora cuando empezaba con 1809, hay como una experiencia previa ahí también, que en algún punto va sedimentando. Entonces esta idea de la subordinación completa a la autoridad del comandante en jefe del Ejército Auxiliar y la subordinación a Buenos Aires no es tan lineal, no es pensada a los autores como tan lógica, por más si puede haber una vinculación como la idea de la pertenencia al espacio. Pero algo que nosotros nos dijimos, digo, esta cuestión de la retroversión a la soberanía de los pueblos, bueno, me parece muy en evidencia esta cuestión de que no necesariamente es necesario mantener el orden administrativo y político preexistente a 1810. Quizás se puede mantener el espacio, pero lo que está en discusión también es la relación entre esas autoridades, entre esas jurisdicciones. Y eso me parece que se nota también a la hora de la movilización y de las guerrillas, que no logran articular. Mi sensación es que no logran articular nunca con el Ejército Auxiliar. Que en parte es una propia incapacidad de la lectura sobre cómo debería ser o cómo podría hacerse la guerra en ese espacio. ¿No? Y ahí tiene que ver más por ahí con una historia más militar, si se quiere. ¿No? Digo, esta cuestión de los ejércitos de veteranos, de los ejércitos disciplinados, con preponderancia de infantería, por sobre las organizaciones militares con mayor grado de movilidad, más laxas en su organización interna, más pequeñas. Bueno, me parece que pasa un poco, son una serie de factores que están ahí dando vueltas. Muchas gracias, Alejandro. Ya una última pregunta de Darlene de la Cruz. Buenas noches, tengo una consulta para Alejandro Morea. Si podría explicarlo un poco más el porqué de la audiencia de Charcas decide unirse o aliarse a Buenos Aires y no al de Lima. Muchas gracias y excelentes ponencias. Bueno, muchas gracias. Retomo un poco lo que decía recién. Me parece que bueno, habría como que retomar o repensar la relación de Charcas con Perú antes de la creación del Virreinato del Río de la Plata, ¿no? Digo, de la relación entre las autoridades y del espacio. Y estas cuestiones que por ahí parecen lejanas, en términos de años, no son tantos para el contexto y para los actores. Por ahí los actores no son los mismos, pero esta cuestión de las ciudades cabeceras versus las ciudades subalternas, y la idea de apelar a la autoridad superior para zanjar las disputas internas y la obediencia o el grado de obediencia entre la ciudad cabecera y la ciudad subalterna, me parece que en algún punto enmarca esto de por qué Charcas se alinea por momentos con Buenos Aires y por momentos con Lima. Igual yo no creo que sea un alineamiento tan directo, no me parece que sea una cuestión que uno puede definir que efectivamente Charcas está con Buenos Aires y no está con Lima. O sea, me parece que lo que demuestra es que Charcas tiene un proyecto que en muchos grados es autónomo, o sea, digo, que hay no solamente que en el marco del Virreinato del Río de la Plata las primeras formaciones de gobiernos autónomos no son en Buenos Aires, sino que son en este espacio, y que lo hacen independiente de lo que opine la capital, de lo que opine Buenos Aires, de lo que opine el virrey, o los actores principales de la ciudad de Buenos Aires. Me parece que hay una experiencia de cierta autonomía en el marco de esto que yo digo de la crisis imperial. O sea, entonces, Charcas,
por momentos termina efectivamente alineado a Buenos Aires, pero cuando uno se acerca al proceso más año a año, más en función de las coyunturas más cortitas, uno puede ver que esa articulación en realidad es una tensión constante, y que depende también mucho de los actores a los cuales nos estamos refiriendo. Si estamos hablando de las élites, si los que participan del cabildo, si estamos hablando de sectores indígenas, me parece que no es tan lineal como para decir, bueno, se plantea como que, bueno, Charcas está con Buenos Aires y no con Lima. Pero sí me parece que a veces la resistencia de Charcas a subordinarse a Lima no tiene que ver tanto con la coyuntura de la revolución en sí, sino que la coyuntura de la revolución reactualiza o resignifica las tensiones que había anteriores a las reformas borbónicas y la creación de los virreinatos, donde está la tensión entre este espacio de lo que era este espacio en el marco del virreinato del Perú. Y eso me parece que está todo el tiempo dando vuelta. La definición de jurisdicciones, los límites territoriales y las relaciones están ahí dando vueltas. Aquellos que trabajan Virreinato del Río de la Plata también marcan lo que se llama historia colonial, ¿no? Las tensiones que existe entre la audiencia en Charcas y el virrey en Buenos Aires. Entonces, tampoco es que, bueno, como hay una pertenencia al Virreinato del Río de la Plata anterior al inicio de los procesos revolucionarios, esto decanta que este espacio va a estar con Buenos Aires. Parece que eso está mejor trabajado, incluso por María Luisa, en términos de las coyunturas, de cómo se van alineando estos espacios, que me parece que la mirada general nos da la sensación de que está alineado más con Buenos Aires que con Lima, pero que cuando uno se empieza a acercar y empieza a armar una línea de tiempo más chiquita, más cortita, bueno, empiezan a aparecer matices, diferencias, que ponen en duda esta cuestión más simplificada de, bueno, Charcas está con Buenos Aires y no con Lima. Bueno, muchas gracias a ambos ponentes y creo que ha sido una jornada muy fructífera para nosotros, un diálogo de interfronteras, quizá podríamos decirlo, ¿no? Rompiendo esas fronteras que antes no existían entre nuestros países, y eso es una gran alegría. Y bueno, ya para finalizar, solamente darles las gracias a ambos. Quizá algunas últimas palabras de Alejandro y María Luisa, y luego le estaría dando la palabra a, creo que Vincent ya no está con nosotros, en todo caso a Claudia para ya cerrar esta primera jornada. Y bueno, no sin antes invitarlos a la jornada de mañana, que vamos a estar hablando de Ismael Sotomayor con Ana Rebeca Prada, que creo que estaba acá con nosotros, que manda también sus felicitaciones. Y bueno, ahora sí les cedo la palabra a Alejandro y a María Luisa. Yo solamente agradecerles la invitación, como les decía al principio, estaba con bastante entusiasmo en la previa de la reunión y bueno, la verdad que no ha defraudado ni un poco, me voy muy contento y bueno, espero que se repitan, que en realidad este sea el inicio de una serie de encuentros formales e informales, ¿no? De un intercambio un poco más mano a mano para pensar ese espacio que es común. Perdón, si puedo hacer una mínima intervención. Adelante, doctor. Sí, digamos, de la última pregunta que le hicieron a Alejandro, yo creo que el título del libro de José Luis Roca da la respuesta, ni con Lima ni con Buenos Aires. Es eso nada más. Muchas gracias, aunque Ricardo Acevedo, no sé si está por ahí, diría entre Lima y entre Buenos Aires, pero bueno. Bueno. Eso gracias, lo dejamos para otra sesión. Doctora María Luisa, por favor. Exacto. Sí, yo diría con Lima y con Buenos Aires, dependiendo de a quién convenga, ¿no? Porque cuando se habla de Charcas, se piensa que también es un bloque Charcas, y había ciudades que estaban con Lima y ciudades que estaban con Buenos Aires, y grupos que estaban con Lima y grupos que estaban con Buenos Aires. Entonces es como un entrecruzamiento, digamos, que se produce en Charcas, es con esto y esto es con el otro, y además van cambiando constantemente, como dice Alejandro, cambia constantemente. Efectivamente, al final de todo este proceso va a ser ni con Lima ni con Buenos Aires, pero antes no es tan clara la cosa. Claro, dependía de la época bueno, histórica creo momento, que de esto podríamos hablar muchísimo, podríamos estar días enteros debatiendo, viendo, compartiendo,
y creo que esta es una invitación para todos los jóvenes investigadores a seguir haciendo y sobre todo a mirar no solamente esa historia nacional, sino a ampliar y ver que con debates, con charlas, con encuentros, podemos encontrar que esto es mucho más complejo y es mucho más grande de lo que se había pensado, ¿no? Entonces es simplemente eso, y muchísimas gracias por invitarme a compartir con todos ustedes, y un saludo a Alejandro y un saludo a todos los demás. Gracias. Muchas gracias. Sí, nuevamente los invitamos para la sesión de mañana. Vamos a estar hablando de los periodismos de Ismael Sotomayor. Y bueno, recordarles también a todos nuestros socios de la AEB que esta semana estamos de elecciones, y por favor no se olviden emitir su voto mediante el formulario electrónico que está en nuestra página web. Y bueno, ahora sí le doy la palabra, si no está Vincent, creo que no está, a Claudia Rivera, por favor, para ya cerrar la sesión. Claudia, si estás por ahí. Bueno, gracias. Les agradezco mucho a los expositores, María Luisa, Alejandro. Ha sido súper interesante oírlos, aprender más sobre cuán complejo ha sido este proceso de la independencia. Y bueno, invitar a todos los que han estado hoy día con nosotros a que nos acompañen mañana en las charlas que han sido programadas sobre periodismo, como ha mencionado Roger. Bueno, con eso concluye hoy el día nuestra sesión, y bueno, muchas gracias a todos por su participación y por haber estado presentes. ¿Va a ser a las 6 de la tarde mañana también? Sí, a las 6 de la tarde también mañana. Y como siempre vamos a ingresar a las 5:30 y a las 6 arrancamos. Excelente, gracias Roger. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias Ya, a todos. Gracias a todos y Chao. hasta Buenas noches. Tengan todos una ustedes. próxima Buenas oportunidad. noches.